Aleluya. Dale un aplauso para el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Está aquí la presencia de Dios. Hermanos, sin ninguna duda, cuando uno siente a Dios, la perspectiva del hombre cambia. Empiezas a ver las cosas de diferente manera. Bueno, para mí es un placer hoy predicar la palabra del Señor. El pastor me llamaba, hermanos, me decía que me quedara a cargo de la iglesia porque él no puede venir a comentar el partido una tía suya con el Señor que está en el tanatorio. Así que vamos a rogar al dulce Espíritu Santo que le consuele su vida, a su familia, y luego, hermanos, pues que llamaremos, si el que pueda ir, que vaya, gloria al Señor. Pero hoy yo tengo, hermanos, un trozo de pan para la iglesia, una palabra del Señor. Y sé que te va a hacer bien, hermanos. Sé que la palabra del Señor te va a hacer bien. Esta palabra, hermanos, lo siento en el alma que va a sanar tu corazón. Va a transformar tu vida. Escuchen. Y el fuego del Espíritu va a arder en tu corazón. Aquellos caminantes de Emaús, cuando se dieron cuenta de que era Jesús, decían, ya decíamos nosotros que era Él, porque cuando nos hablaba de las Escrituras, ardía nuestro corazón. Es que la palabra tiene poder, hermanos, para sanar, para restaurar, para transformar. Por eso dice la Biblia, el escritor de los Hebreos, que la palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. La palabra te sana, la palabra te restaura, la palabra te corrige, la palabra te regenera. Nacemos por la palabra, dice la Biblia, no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible por la palabra de Dios. La palabra te transforma, te cambia, te alimenta, pero también te descubre. La palabra también te descubre cómo hablas, cómo caminas, cómo piensas, cómo actúas. Por eso os acordáis de aquel famoso juicio de Salomón, donde aquellas dos mujeres luchaban por el niño vivo. Fue donde Salomón y el rey dijo, traedme una espada, símbolo de la palabra. Voy a partir al niño por la mitad para una y la mitad para otra. La que no era la verdadera madre, la que no tenía sentimientos, la que no le dolía ni tenía acuerdo, dice la mitad para ella, la mitad para mí. Pero la verdadera madre, la que era la verdadera, la que le dolía, dijo, no, rey, no lo mates, dale el niño para ella. Salomón se le quedó mirando y dice, oh, esa es la verdadera, dale el niño a ella. Y a mi iglesia, ¿quién reveló lo verdadero? La espada. La espada reveló lo verdadero. No trajo sangre ni dolor, pero sí reveló lo verdadero. Así es la palabra. La palabra no trae sangre ni dolor, pero sí revelará tu verdadero estado de espiritualidad. Cómo andas, cómo caminas, cómo actúas. Por esa iglesia de Palomeras, vive bajo la palabra, vive bajo los principios de su palabra y obedece a su palabra. En el nombre del Señor. Amén. Bueno, el apóstol Santiago dijo, no seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Al terminar el mensaje, yo rogaría encarecidamente de todo corazón que no solamente seas un espectador oidor de la palabra, sino que el oído que escuches aquí lo practiques afuera. En el nombre del Señor. Si he de poner un título al mensaje, pondríamos la fe que agrada a Dios. Hoy vamos a descubrir cómo Dios puede rechazar a un hombre y el por qué Dios lo rechaza. Amén. Todo el que tenga Biblia me acompaña en Génesis, capítulo 4. Y dice la Biblia: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de las ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas.
Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo, hermano. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Que la palabra en esta tarde, hermanos, no sea glorificada. Miren, en esta interesante historia del principio, hermanos, donde dos hermanos crecieron, hablaron, se criaron en el mismo lugar, llegó el momento que tuvieron que ofrendar a Dios. Pero uno fue rechazado y otro fue aceptado. Veamos con la palabra el por qué fue rechazado Caín y fue aceptado Abel en el nombre del Señor. En el principio dice la Biblia que Dios empezó a crear los cielos y la tierra. Dice la Biblia, y la tierra estaba desordenada y vacía. Recuerden que todo desorden trae vacío. Todo desorden trae vacío. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y dice la Biblia que el Señor empezó a ordenar la creación. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, y al sexto día dijo el Señor: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice la Biblia, hermanos, que empezó el Señor a hacer al hombre y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre hecho un ser viviente. Y dice, hermanos, curioso, porque antes de traer vida al hombre, el Señor empezó a ordenar la creación. Recuerden, todo desorden trae vacío, pero todo orden trae vida. No pretendamos tener la vida de Dios si vivimos desordenados. Primero ordena y luego obtendrás la vida de Dios. Antes de traer la vida, el Señor empezó a ordenar. Pero la serpiente en el capítulo 3 dice la Biblia de Génesis que era el animal más astuto, y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero dice la Biblia que dijo el Señor: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, porque para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, seréis como él, sabiendo el bien y el mal. Y dice la Biblia: y viendo el árbol que era agradable y codiciable, dice, tomó del fruto y dio también a Adán a su marido. Y dice la palabra del Señor que tomó del fruto. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y oyeron la voz de Jehová paseándose sobre el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, dice la palabra de Dios, que se escondieron de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó a Adán y le dijo: ¿dónde estás tú? Y Adán le dijo: oí tu voz y me escondí, porque tuve miedo, estaba desnudo. El Señor le dijo: ¿quién te enseñó a que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te dije que no comieras? Y dijo: la mujer que tú me diste me dio a comer del árbol. Y dice la Biblia: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, y con dolor dará salud los hijos. Y dice la Biblia que al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor, dice la Biblia, y con el sudor de tu frente comerás, dice, hasta el día que sea polvo, porque en el polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que el hombre, dice la Biblia, que el hombre empezó, hermanos, a desobedecer a Dios. Y ahora el Señor le dijo: el hombre es como uno de nosotros. Saquemos del huerto, no vayas
a ser, no vaya a ser que alcance del árbol de la vida eterna y viva para siempre. Daros cuenta, hermanos, la desobediencia empezó a traer juicios. ¿Por qué? Fue así. Cuando fueron desobedientes, empezaron a traer juicios. Adán echó las culpas a la mujer y la mujer echó las culpas a la serpiente. Eran expertos, hermanos, en justificar sus errores echando la culpa a otros. Si yo le decía y le digo a Adán, es mejor aceptar tu error y arrepentirte que no justificarte de tu error y echar la culpa a otra. Empezaron a exculparse, yo no fui, fue la mujer. La mujer yo no fui, fue la serpiente. La Biblia dice que el que reconoce y confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Después de la vergüenza, hermano, de adaptarse a su nueva condición, Adán y Eva fuera del huerto, tuvieron un hijo. La alegría era inmensa, las esperanzas aún más. Eva con gratitud dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y le pusieron por nombre Caín, que significa adquisición. Eva pensaría que su hijo era el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho en el Génesis capítulo 3 versículo 15, que la simiente de la mujer le iba a herir en la cabeza, sin saber Eva que su hijo se iba a convertir en el primer asesino de la historia. Y dice la palabra del Señor que al poco tiempo nació Abel, y le pusieron por nombre Abel, nació otro hijo. Los niños iban creciendo fuertes y sanos. Caín, el primogénito, era labrador de la tierra. Sin en cambio, Abel se dedicó a ser pastor de ovejas. Me imagino a Caín más fuerte físicamente que Abel. Los niños, hermanos, iban creciendo, pero había algo que estaba preocupando a Adán y Eva. Era el carácter de Caín, estaba cambiando. Ya no era aquel muchacho sonriente que era antes. Ahora el carácter estaba cambiando. Ahora era desobediente, irrespetuoso. Su carácter era explosivo. Algo estaba cambiando en su carácter. No era para llamar la atención de sus padres, no. Adán y Eva se empezó a dar cuenta que el carácter de Caín estaba cambiando. Ya no era el mismo, pero llegó el tiempo que tenían que ofrendar a Dios. Y como Caín estaba acostumbrado para ser el primero en todo, porque escuche, para ser un buen primero hay que aprender a ser un buen segundo. Así, hermanos, para ser un buen primero hay que aprender a ser un buen segundo. Miren, hay gente que quiere honores sin sacrificios. Bueno, sí, hermanos. Hay gente que quiere honores sin sacrificios, que quiere gloria sin compromisos, que quieren ver maravillas sin pagar el precio de la santidad. Es imposible. Es imposible. Caín estaba acostumbrado a ser el primero en todo, pero se llevó un chasco, porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín. Caín y Abel ofrendaron a Dios y los dos estaban esperando la respuesta de Dios. Pero para la sorpresa de Caín, que estaba acostumbrado a ser el primero en todo, Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Caín no quería lo que estaba pasando, Dios lo había rechazado. Y así se convirtió en el primer hombre rechazado por Dios. Y ahora hago una pregunta, hermanos. ¿Por qué Dios puede llegar a rechazar a hombre? ¿Por qué Dios rechazó a Caín? ¿Por qué fue, hermanos? Vamos a verlo por la palabra de Dios. Miren, número uno, porque dejó lo más importante que un creyente puede tener. ¿Sabéis qué es? La fe. Por eso fue rechazado, por la fe. La ofrenda de Caín no iba motivada por la fe. No lo digo yo, lo dice Hebreos. Mira lo que dice la Biblia. Dice la palabra del Señor. Mira lo que dice la Biblia. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Fue la fe, hermanos. Fue la fe. Cuando no hay fe, no se busca la excelencia. Es decir, la fe produjo excelencia en el sacrificio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios primeramente crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es el vehículo que mueve los motores del cielo, hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario ir con fe y nunca pierde la fe y la esperanza. Porque Dios te sigue amando a pesar de las dificultades, de los errores, de los problemas. Dios te sigue amando. Necesitamos ir con fe. De lo contrario es imposible agradar a Dios. Caín ya no tenía fe. ¿Saben por
viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Caín había dejado de escuchar a Dios. La fe viene por el oír. Ya no se hacen sacrificios, decía, ya vamos a hacer esto por el no. La fe produce excelencia. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Número 1, cuando no hay fe, no se busca la excelencia. Número 2, cuando no hay fe, no se da un buen testimonio. Mira lo que dice la Biblia. Mira lo que dice la palabra. Por la fe Abel ofrecía a Dios más excelente sacrificio que Caín, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ellas. Abel fue reconocido como justo, sin en cambio Caín fue reconocido como aquel cuyas obras eran malas, aquel que era del maligno. Es decir, la incredulidad da un mal testimonio, hermanos. La incredulidad no produce cosas buenas. Por eso Pablo dijo, todo lo que no proviene de fe es pecado. Eso dice la Biblia. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, hermanos, número 1, cuando no hay fe, no se busca la excelencia. Número 2, cuando no hay fe, no se da un buen testimonio. Número 3, pero también cuando no hay fe, no se deja un buen legado. Dice la Biblia, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por él. Muerto aún, todavía la fe de Abel habla. Hermanos, impresionante. ¿Qué legado dejó Abel? Y ahora tengo una pregunta: ¿cómo quieres ser recordado? ¿Qué legado quieres dejar a tus hijos? Aquí está Abel en la lista de los héroes de la fe, lista en la cual Caín no se encuentra, hermanos. Si en cambio Caín muerto, habla por ella, habla por su fe y habla por sus obras. La fe produce excelencia, la fe produce buen testimonio. La incredulidad no da un buen testimonio, pero es el tiempo de creer a Dios, es el tiempo de tener fe en el nombre del Señor. ¿Por qué Dios rechazó a Caín? Número 1, porque dejó su fe. Número 2, porque alimentó el sentimiento más bajo que el ser humano puede tener, y es la envidia. Jehová Dios reprenda la envidia. Jehová Dios reprenda la envidia. La razón por la cual Caín mató a su hermano, el apóstol Juan la dice, mira, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Dice la Biblia, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Por eso dice la Biblia, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más bueno de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín en la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Hermanos, Dios no rechazó la ofrenda de Caín porque era poca, porque entonces la ofrenda de la pobre viuda que no tenía nada. No, hermanos, sino es porque la ofrenda no iba motivada por la fe. Es por eso que Dios la rechazó. Algunos piensan que era porque no dio todo lo que tenía. No, hermanos, era la fe, era la calidad, no era la cantidad. Porque Dios no se fija en la cantidad, Dios se fija en la calidad. Es más importante calidad que cantidad. Prefiero calidad y poca gente a tener mucha gente y poca calidad. Dios quiere calidad, Dios no quiere cantidad. Dios se fija en la calidad. La ofrenda de Abel no iba, mejor dicho, la ofrenda de Caín no iba motivada por la fe. Si en cambio la ofrenda de Abel sí iba motivada por la fe. Dios aceptó la ofrenda de la viuda. Al ver que Dios no aceptó su ofrenda de Caín, decayó su semblante y le dijo a su hermano, salgamos al campo. Y dice la Biblia que en el campo Caín mató a su hermano. El primer asesinato de la historia se originó en la envidia. Jehová Dios reprenda la envidia. Mire, el óxido consume el hierro. Sí, hermanos, el óxido consume el hierro y la envidia te consume a ti mismo. La Biblia dice que la envidia es como carcoma que come los huesos, hermanos. Eso dice Proverbios. La envidia es como carcoma de los huesos. Jehová Dios reprenda la envidia. Hermanos, se ve Caín que no había ninguna señal de su ofrenda, pero sí la de su hermano Abel. Dice la Biblia que se ensañó, lo que significa arder en ira. Dice la Biblia, decayó su semblante. Caín, hermano, se enfadó con Dios y con su hermano.
Caín no podía asimilar que él no había sido aceptado y sí su hermano. Y mató a su hermano. Lo mató, hermanos. Entonces, ¿por qué Dios rechazó a Caín? Muy rápido, hermano, me quedan 5 minutos. ¿Por qué Dios rechazó a Caín? Número 1, porque dejó su fe. Número 2, porque alimentó la envidia. Número 3, porque descuidó el sentimiento más importante que un cristiano puede tener, y es el amor. El amor. El amor de Dios, hermanos. Dice la Biblia, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. Miren, hermanos, el Evangelio no es otra cosa sino que amor de Dios. Cuando uno hace las cosas por amor, no le cuesta. Escucha, cuando uno hace las cosas por amor, no hay carga. No, hermanos, no lo hace por carga, no le cuesta, lo hace, hermano, por sentimiento. Cuando uno hace las cosas por amor, no es una carga, es un deleite. Por eso dice la Biblia que Jacob se enamoró de Raquel, y cuando llegó a Padan-Aram, donde su suegro Labán le dijo: mira, me gusta Raquel, y dice que su suegro le dijo: tienes que trabajar 7 años por ella. Y dice la Biblia, y le parecieron pocos días, porque la amaba. ¿Te das cuenta? Que el amor no produce carga, produce un deleite. Las cosas que se hacen por amor no es una carga, es un deleite, hermanos. El que ama, mejor dicho, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Miren, la vida es una oportunidad para aprender a amar. Dios nos ama con amor eterno. Miren, atención, hermanos, ¿cuántos han dicho aleluya? Por favor, levanta conmigo las manos y grito poderoso: gloria a Dios. Aquí el Señor, está aquí la presencia de Dios. La vida es una oportunidad para aprender a amar, porque Dios nos ama con amor eterno. Dice, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. La Biblia, hermanos, dice acerca del amor, en el 1 Corintios capítulo 13, dice: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, llego a ser como metal que resuena y un palo que retumbia. Si entendiese todos los misterios y toda ciencia y no tengo amor, de nada me sirve. Si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, porque el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no se goza de la injusticia, el amor se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Dice la Biblia, el amor nunca dejará de ser. Escuchen, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Dice, pero el mayor de todos es el amor. Por eso, iglesia del Señor, no escojamos el camino de Caín, sino escojamos el camino de Abel, un camino lleno de fe, lleno de esperanza y lleno de amor. Gloria a Dios. Hasta aquí va a ser la palabra. Espero que en tu corazón haya sido plasmado el consejo, el camino de Abel, un camino de fe, un camino de esperanza y un camino de amor, en el nombre del Señor. Dale un aplauso.